Y continuamos con Mujeres Líderes, el seminario que organiza El Cronista y Apertura, y vamos a cerrar el capítulo de hoy con una entrevista muy interesante. Les propongo que nos acompañen porque vamos a hablar nada más y nada menos que con la secretaria de Transporte y Obra Pública de la Ciudad de Buenos Aires, Manuela López Menéndez. Manuela, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario. Digo que es muy interesante hablar con vos porque si hay algo que alguien vio en la ciudad a lo largo de las últimas, por lo menos en la última década, ¿no? Ha sido una gran transformación en materia de transporte en la ciudad de Buenos Aires. Y quería que nos cuentes en tu rol de ahora secretaria, cómo has vivido todo este proceso y en qué punto nos encontramos en materia de transporte en la ciudad. Bueno, como bien decís, nosotros hace muchos años ya nos enfocamos y nos propusimos generar una revolución y un cambio en la movilidad en la ciudad de Buenos Aires. Lo que nosotros vimos es que la ciudad es una ciudad que además de que tiene 3 millones de habitantes, tiene casi 3 millones de personas que entran todos los días a la ciudad y que nosotros podíamos ayudar a que esa gente cuando llegue a la ciudad lo haga de una forma más segura y de alguna manera que tuviera más información de cómo poder llegar a la ciudad. Y así empezamos un plan que se basa en 3 ejes fundamentales, que uno tiene que ver con priorizar el transporte público. Y en ese capítulo hemos hecho muchísimas cosas relacionadas no solo con los colectivos, sino también con el subte y en la articulación con el Gobierno Nacional en su momento con lo que son los trenes. Sí. Después tenemos un capítulo muy importante de movilidad activa. Hicimos una transformación muy importante en la ciudad relacionada con que la gente empiece a utilizar la bici como medio de transporte para ir de un lugar al otro, pero también volver a ocupar el espacio público caminando, ¿no? Para nosotros también una de las formas muy importantes que tiene la ciudad como para que la gente se mueva es caminando de un lugar al otro, porque es una ciudad compacta donde uno tiene buenos lugares para hacerlo. Y después siempre también pensando en el tema del ordenamiento vial y la seguridad vial, que también son ejes fundamentales para que en esa convivencia entre todos salgamos favorecidos. Y uno de los ejes de ese ordenamiento seguramente ha sido el desarrollo del sistema de Metrobús, ¿no? Que es, creo que de lo más visible que uno puede encontrar hoy en la ciudad de Buenos Aires en materia de modificación de sistemas de tránsito. Y vos has intervenido casi desde el minuto cero en eso, ¿no? Contanos un poco esa experiencia. Sí, efectivamente. Puedo orgullosamente decir que desde el minuto cero estuve ahí. Nuestro primer proyecto fue el de Juan B. Justo. Y yo siempre lo que digo es que cada uno de esos proyectos tuvo sus problemáticas diferentes, ¿no? Y todos por ahí nos acordamos el de la 9 de julio, por el impacto que tuvo. Claro. Y por lo que todos los vecinos y vecinas y todas las personas que viven en la ciudad veían todos los días. Y como yo siempre digo, la visibilidad del 9 de julio es que hoy uno prende la televisión a la mañana y siempre ve en algún momento de ese ratito la 9 de julio con alguna cámara de algún canal. Entonces, cada uno tuvo su impacto, cada uno tuvo su problemática, el relacionamiento con los vecinos, cómo fuimos encontrando en cada uno de esos Metrobús la solución específica para la problemática que teníamos, desde el transporte, pero también desde la convivencia con los vehículos particulares, los taxis, pero también los comerciantes, los vecinos de la zona, porque sabemos que tal vez sacar un colectivo de una calle hace que a mucha gente le guste y otra sienta que va a tener el colectivo más lejos de su casa, pero es un proceso que hemos trabajado mucho y transformado, y hoy podemos decir orgullosamente que al final de esta gestión vamos a tener 10 corredores de Metrobús en la Ciudad de Buenos Aires, un poquito más de 70 kilómetros, y eso lo que hace es que más de 1 millón de personas todos los días se muevan mejor. Ahora están operando con el del Bajo, ¿no? Es el que están ampliando. Exactamente, estamos terminando el Metrobús del Bajo en la etapa 2, que justo hablábamos que les queda ahí cerquita a ustedes del Cronista, así que mucha de la gente que va a venir de zona sur va a poder salir un poquito más tarde de su casa, así que estamos estimando que para mayo ya va a estar concluido ese, y estamos también en construcción con el de Alberdi Directorio, que también tiene un impacto muy importante en toda esa zona. Ahora, decís que cada mañana te levantás mirando la televisión a ver cómo está el 9 de julio, etcétera. ¿Siempre estás con el temor de que haya algún piquete, algún corte? Porque esos son los problemas habituales que tiene el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires cada vez que hay una interrupción por algún tipo de manifestación, ¿no? Sí, claramente la ciudad tiene todos los días distintas situaciones que están relacionadas con el tránsito, como la gente puede llegar a su trabajo o a estudiar. Nosotros ahí tenemos un trabajo muy en conjunto con el Ministerio de Seguridad para tratar de, por un lado, cuando se producen estos cortes, tener el mayor control posible. En principio, en la que es la 9 de julio, que el Metrobús siga funcionando como mínimo, y después vamos generando algunas alternativas para los autos, que no es fácil, porque la verdad es que
cuando uno tiene una arteria tan importante como la 9 de julio, la cantidad de autos que pasan por ahí Claro. no es tan fácil que vayan por otro lugar, pero también tenemos un trabajo muy importante con las empresas de colectivos, con la línea de colectivos, cuando se produce un corte en algún otro lugar pequeño de la ciudad para informarle a la gente dónde puede ir a buscar el colectivo, porque nosotros es muy importante que la gente pueda estar informada a pesar de todas estas interrupciones que tenemos algunos días a la semana. Ahora, me pregunto si el desarrollo del Metrobús y estas extensiones, estas nuevas rutas que están marcando, puede convivir con aquel proyecto inicial de crear muchas redes de subte en la ciudad de Buenos Aires y ampliar de esa manera el transporte público. ¿Hay espacio para esa convivencia? ¿Ese es un tema que va a llevar mucho más tiempo del que se pensaba? ¿Cómo estamos en materia subterránea? Mira, nosotros creemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene una intermodalidad de transporte. El subte es una red estructurante muy importante, lo mismo que los trenes, porque los trenes son los que traen muchísima gente del área metropolitana, que después, desde el lugar donde llega, Constitución, Retiro 11, tiene que ir a algún otro lugar de la ciudad. Y, por supuesto, una red de colectivos que es, la verdad, que una de las redes más consolidadas del mundo. Sí. Son pocas ciudades en el mundo que tienen 18.000 colectivos en área metropolitana funcionando todos los días, como pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo que tiene el subte en la ciudad, además, es que es un subte que es muy viejo, es el primero de América Latina, es de 1913, y lo que nosotros encontramos también cuando llegamos, más allá de ese anhelo de construir muchos kilómetros de subte, fue un servicio que teníamos que poner en funcionamiento y mejorarlo. Y esas mejoras, en algunos casos, son, no te digo hacer una línea nueva, por suerte, porque los túneles están hechos, pero es renovar todas las vías, renovar toda la potencia eléctrica, el señalamiento, la compra de material rodante. Y son inversiones muy importantes para poder sostener también la red. Hoy estamos en obras muy importantes en toda la red y estamos casi el 70% de los coches tienen aire acondicionado. En nuestros 16 años de gestión tenemos una línea completa que es la H y además hemos podido avanzar en construcción en la línea A, en la línea B, incluso en la línea E, su llegada a Retiro. Y hoy estamos estudiando la línea F, entendiendo que desde el 2001, cuando se sancionó la famosa ley 670 que habla sobre las redes y la idea del subte, la movilidad en la ciudad ha cambiado y atravesados también por la pandemia, hemos tenido que redefinir. Hoy el subte es el modo de transporte que no se recuperó. Hoy estamos en un 75-80% de los pasajeros. El tren y el colectivo sí. Entonces el desafío es pensar con mucho foco cuáles son. Pero a tu pregunta, lo que sí quiero decir es que pueden estar los dos, porque si uno ve pongo el caso de la línea D, que es todo Cabildo y Santa Fe. Vemos la cantidad de colectivos que hay arriba, que van llenos, y vemos que el subte también va lleno, con lo cual son complementarios y claramente tenemos que seguir trabajando para que todas las cosas que tenemos en la ciudad se complementen, y también para nosotros es un enorme desafío que la gente también aproveche y use el tren, ¿no? Que en la Ciudad de Buenos Aires es poca la gente que se sube al tren para ir, por ejemplo, desde Paternal a Retiro. La verdad que es muy bajo y creo que hay un desafío ahí también muy importante. Bueno, hay un lindo punto que tocas ahí, porque mencionando eso y mencionando lo de la extensión de la línea E hasta Retiro, están haciendo obras allí y tiene que ver esto con la confluencia de muchos medios de transporte en un lugar y qué tipo de accesibilidad, ¿no?, se le da al porteño, al usuario, para poder aprovechar ese tipo de sistema. ¿Cómo se está trabajando en eso? Mira, como habíamos decir, nosotros tenemos muchos centros de transbordo. Por supuesto, los tres más importantes son Retiro, 11 y Constitución, pero después tenemos otros subcentros. Un área muy importante es la estación de Sáenz, en la zona al sur de la ciudad, Liniers, Flores, Barrancas de Belgrano. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo hemos ido a lo largo de todos estos años trabajando en todos estos centros de transbordo, buscando dos temas fundamentales. El primero es que el transporte público tenga la prioridad, ¿no? Entonces, generar situaciones de carriles exclusivos, de estaciones estilo Metrobús, para que la gente tenga un abordaje mejor. Después, temas de seguridad. Es mucha la gente que pasa por los centros de transbordo y hay mucha gente que llega muy temprano en la mañana o se va muy tarde a la noche, y nos parece importante que se sienta segura. Y después muchas cuestiones que seguimos abordando y seguimos modificando, que tienen que ver con la seguridad vial. Los centros de transbordo son los lugares donde más incidentes viales de peatones tenemos, por esa confluencia de muchísima gente, por ejemplo, que baja de un tren. Vos tal vez en una hora pico en Constitución tenés 2 trenes llegando más o menos juntos y tenés 3.500 personas saliendo en 5 o 10 minutos a la vez, que van muy rápidamente a buscar o el colectivo o el subte.
Por eso la inversión que hicimos en su momento de la entrada al subte en Constitución tiene que ver con eso, con que la gente tenga una accesibilidad mucho más franca al subte para evitar que hubiera situaciones complejas. Y hoy justamente en el Centro de Transbordo de Constitución estamos trabajando temas de seguridad vial y además arrancamos hace muy poquito una obra integral con espacio público también en Retiro, justamente para que los peatones que salen de esas 3 estaciones de tren y la mayoría va a buscar el colectivo o eventualmente la bici tengan una fluidez mayor y más seguridad. Hablemos de las bicicletas precisamente, ¿no? Porque también es otro de las grandes marcas que ha tenido esta gestión, el desarrollo de las bicisendas y cómo el porteño ha empezado a habituarse, ¿no? A usar cada vez más las bicicletas. ¿Cómo ves ese desarrollo? ¿Cómo es el hábito de los porteños subiéndose a una bicicleta para ir a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio? ¿Cómo va a funcionar el sistema de ecobici de acá a unos años, ¿no? ¿Cómo ves esa evolución? Bueno, la verdad que nosotros cuando ya por 2009 empezamos a pensar en hacer ciclovías, incluso pensar cuál era la primera que teníamos que hacer para mostrarla, para generar impacto y que eso nos permitiera ir mostrando ese cambio que queríamos mostrar de paradigma, nos propusimos conectar toda la ciudad, que nosotros lo más importante siempre es que tiene que haber una conectividad, porque habrá que hacer ciclovías desperdigadas, que después tienen más que ver con un uso recreativo Claro. o demás, no cambian la modalidad de viaje de las personas. Y la verdad que lo fuimos logrando, por supuesto, por una gran perseverancia y una gran voluntad política de que esto pasara. Y lo que fuimos haciendo es efectivamente eso, conectando los barrios, conectando distintos puntos importantes, por supuesto las estaciones de tren con el microcentro como gran tema, porque ahí vimos que podía haber un flujo muy importante. Hay mucha gente que ya venía desde antes en tren con la bicicleta y que después iba a algún otro lugar de la ciudad, pero lo que pudimos lograr fue un impacto enorme de tener menos del 0,5% de los viajes diarios en bicicleta, hoy estamos más del 7%. Es un número muy importante en 10, 12 años. Sobre todo en la pandemia, ahí también se produjo un crecimiento muy importante del uso de la bicicleta. La gente, tanto porque tenía restringido el ingreso al transporte público, como que también prefería modos más sanos, empezó a animarse a usar la bicicleta y ahí nos animamos a ir por más y fuimos por las ciclovías en las avenidas. Hoy la verdad que uno ve Córdoba y Corrientes lleno de ciclistas a las 5 de la tarde y es increíble que hace 4 años eso no existía, ¿no? Y fue una apuesta. Y me acuerdo que cuando decidimos hacerlo ahí por agosto del 2020 fue, bueno, pintemos un poquito, pongamos algunos delineadores y vemos qué pasa. Y por suerte rápidamente creció los usuarios. Ahí tuvimos un impacto muy importante de las mujeres usando bici y nos dimos cuenta de que la mujer quiere andar en bici, pero a veces tiene situaciones de inseguridad o de temores a la inseguridad que hacen que por ahí querer ir por una calle un poco más tranquila no le generen esa seguridad que se necesita, así que vimos que eso también tiene un impacto y después avanzamos también con este nuevo proyecto que ya estamos terminando de la calle Compartida Libertador, que es esta ciclovía en la calle, en todo el tramo de Libertador y sobre todo la llegada a la General Paz, el tramo último de Libertador con ciclovía, que también fue todo un desafío geométrico y con los vecinos, pero creo que está dando muy buenos resultados, tenemos mucha gente usando la bici ahí y para nosotros todo eso es lo que va ayudando a que cada vez más gente use bici. Y en la pregunta tuya sobre la ecobici, la verdad que nosotros estamos muy contentos con el sistema. Pudimos ir de un sistema muy rudimentario manual, donde teníamos esas casillas con gente que te entregaba la bici, a un sistema de primer nivel. Sí. Somos una de las ciudades líderes en esto también en América Latina y tenemos hoy casi 4.000 bicicletas. Seguramente el desafío ahí va a estar en empezar a incorporar bicicletas eléctricas, que es un poco lo que uno ve que está pasando en otras ciudades, y seguir incentivando que la gente se dé cuenta de que por ahí puede hacer un tramo en colectivo, se puede bajar y hacer 10 cuadras en bici y eventualmente después volverse a subir a otro modo. Me parece que todavía tenemos que seguir apostando a que la gente utilice más el sistema. Igual estamos en muy buenos números, pero creemos que ahí podemos seguir aumentando la cantidad de usuarios con estos viajes cortos. Uno va de Retiro a Corrientes, son 10 cuadras, la puedes hacer en bici, en 5 minutos estás. Sí, es una cuestión de hábitos, como también es una cuestión de hábitos que aquellos que utilizan la bicicleta respeten las reglas de tránsito, ¿no? Porque eso es algo que todavía no estamos tan acostumbrados, ¿no? Por lo menos no lo vemos, pero bueno, para eso están las autoridades, para hacer respetar las reglas. Ahora, hablando de reglas, te voy a llevar un tema más polémico, que es el que tiene que ver con los automovilistas, ¿no? Y esta decisión del gobierno de la ciudad de avanzar con
la sanción de las faltas severas, en este caso con el uso del celular en el vehículo, ¿no? Hubo mucha polémica, inclusive algunos candidatos presidenciales han salido a decir que se estaba violando la intimidad con ese tipo de medidas. ¿Puedes contarnos un poco cómo es el sistema? Sí, lo primero, yo siempre digo, es para nosotros la mejor solución es que cuando tengamos todo este tipo de situaciones de cámaras, tengamos cero infracción, ¿no? O sea, nosotros no queremos decir, che, este mes hicimos 2.000 infracciones, el mes que viene 2.500, bueno, al contrario, para nosotros lo más importante es que la gente cambie la forma en que conduce, su conducta frente a eso, y de alguna manera hacemos campañas nosotros con ONGs y todo sobre seguridad vial, pero también sabemos que de alguna manera generar este tipo de cosas hace que la gente cambie su conducta. Respecto específicamente de las conductas que vos decís, nosotros lo que tenemos ahora es, nosotros tenemos la posibilidad de que gracias a la tecnología tener mucha más capacidad y mucha más capilaridad en el control de las distintas faltas de tránsito. Las más graves son exceso de velocidad y paso de semáforo en rojo, pero empezamos a detectar que había una vuelta atrás respecto del uso del cinturón de seguridad, que ustedes saben que durante muchos años se hicieron campañas y se hicieron un montón de cosas, y se empieza a ver que la gente volvió a desacostumbrarse a eso y nos parece importante retomar esa senda. Y después el tema del uso del celular, que se ha convertido de alguna manera en un tema muy complejo desde el punto de vista de la seguridad vial, porque muchos de los incidentes de tránsito son porque la gente desatiende 2 segundos la conducción mirando el teléfono. Lo que yo quiero que quede claro acá es que el sistema tal cual está previsto no viola la intimidad, porque en ningún momento aparece la cara de la persona que está conduciendo ni de su acompañante. La foto, cuando se saca, en general el acompañante está directamente tapado y en general, por cómo están puestas las cámaras, no sale el rostro de la persona que va conduciendo. Si eventualmente saliera, automáticamente esa foto es desechada, ni siquiera es que se pixela o se hace nada. Cualquier foto que llega a los agentes de tránsito, que son los que tienen que validar en última instancia que ahí se está produciendo una falta de tránsito, si ellos cuando aparece la foto ven que se podría detectar quién es la persona que está dentro del auto, directamente descartan esa foto, con lo cual está todo perfectamente en regla, están cubiertos todos los procedimientos relacionados con el cuidado de la seguridad de las personas. Te hago la última para cerrar, Manuela. Hablamos con Soledad Martínez del rol de la mujer en la Intendencia de Vicente López y en las áreas de administración. Hablamos con Maite de la Arena del rol de la mujer en una empresa como YPF, hasta inclusive manejando camiones, ¿no? ¿Cómo ves a la mujer dentro de todo lo que tiene que ver con el transporte en nuestro país? Bueno, nosotros siempre decimos que cuando uno ve el mundo del transporte en general, es cierto que en lo que tiene que ver con los trabajos más relacionados con la conducción, el rol del hombre ha sido muy preponderante. Creo que hemos empezado a hacer grandes transformaciones en ese sentido. Nosotros, en su momento en el subte, empezamos con la incorporación de mujeres conductoras en el subte. Después, cuando estuvimos en el Gobierno Nacional, y yo sé que continúa todos los proyectos, hay cada vez más mujeres conduciendo camiones, hay muchas mujeres incorporándose a lo que tiene que ver con las cuestiones de logística, de la última milla en la ciudad. Hemos trabajado y se ha avanzado también en que mujeres conductoras también sean en los colectivos. Pero para mí también es importante que cada vez seamos más mujeres que estemos en distintos roles de conducción, poniendo nuestra mirada, ¿no? Y en el caso del transporte ayuda mucho porque la mujer es la que más viaja, porque en general, claro, además de que va a trabajar, es la que lleva a los chicos al colegio, si los tiene que llevar al médico, a alguna actividad, está mucho más cantidad de veces moviéndose de un lugar al otro y muchas lo hacen en transporte público. La mujer es claramente la que más sufre cuestiones de acoso en el transporte público y se siente más insegura en el espacio público en general. Entonces, muchas veces nuestra mirada ayuda a que cuando estamos proyectando algo, pensando alguna cosa para la ciudad, lo pensemos más en la mirada de qué haríamos distinto para que esa mujer se sienta más segura, más cómoda y más integrada al sistema. Así que creo que más allá de que nosotros siempre fuimos un equipo diverso, interdisciplinario, creo que el aporte que hemos tenido muchas mujeres que estamos en el equipo tiene que ver mucho con eso. Manuela, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes también por estar ahí hoy. Hemos desarrollado el seminario Mujeres Líderes que organizamos con el Cronista de Apertura. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en una próxima oportunidad.